¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego Fuentes y hoy vamos a hacer una pequeña charla con Paolo, que ya está en otras ocasiones por aquí. Vamos a centrarnos en consejos de cara a esta recta final, ya que esto lo subiremos creo que la primera semana de junio. Y también os voy a dejar por aquí la entrevista que tuvimos, creo que fue el año pasado, ¿no, Paolo? Que la verdad Sí, que creo que ayudó bastante. Y como digo, hoy no va a ser tanto una entrevista, sino una charla más bien enfocada a cómo podemos cambiar estas últimas semanas nuestro entrenamiento de cara a la prueba. Y creo que va a ir un poquito por ahí, como siempre, muy, muy específico. Y vamos a empezar directamente con el tema de si cambiamos algo en esta semana respecto a lo que veníamos haciendo. Y de hecho hoy he enviado un correo diciendo que no estaba todo el pescado vendido. O sea, el otro día de hecho le hice una pequeña entrevista a Guille, fue presidente del tribunal, y sí que dijo, realmente ya está todo el trabajo hecho. Lo entiendo por una parte, pero por otra parte yo soy de los que pienso que a mí estas semanas y estos días me ayudaron mucho a tener un buen resultado en las oposiciones, de cara a que sí que subí esa frecuencia de simulacros del tema, porque al principio yo tenía el tema únicamente y subí bastante la frecuencia, de cara a que me fui mentalizando, y creo que esto también es una ventaja competitiva, porque muchos de los opositores ahora quizá están pensando más en lo que harán su competencia o en las dudas en vez de ocuparse en cada sesión de estudio. Y como digo, yo sí que hice unos cambios respecto a repasos, que luego si quieres nos metemos un poquito a todo el tema de los repasos, pero sobre todo en subir la frecuencia. Este es un consejo que creo que lo podemos individualizar, subir la frecuencia de los estímulos que nos vamos a encontrar. O sea, ya no es tanto estudio pasivo y de que quizá tengo mucho tiempo para el día del examen, sino ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar 2 horas de tema, me voy a encontrar quizá una exposición, en este caso de 30 minutos, de 15 minutos si estás en Cataluña, pues voy a intentar entrenarlo mínimo una o dos veces por semana. No sé qué piensas al respecto, Pablo. sí, totalmente. Yo si quieres comento un poco lo que hice Sí, para que la claro. gente pueda ver mi caso, que Mm. también lo comentamos, como decía Diego, en el podcast que hicimos el año pasado a estas alturas más o menos, o sea que o sea, lo que ha dicho él, ir a Sí, lo verlo porque dejaríamos por aquí sinceramente arriba. lo disfrutamos mucho y gustó mucho por lo que nos dijeron. Yo voy a empezar un poco por lo que hice al principio y a partir de ahí se entenderá lo que hice las últimas semanas. Yo lo que hice al principio de todo es con el tipo de tema, o sea, el tema tipo que te presenta la academia. Yo Mm. vi que había muchas cosas que no comulgaban con mi propósito docente. Entonces, a mí me gustaba no solo que hubiesen estudios o libros más recientes, sino que lo pudiese ligar en cada punto a cómo pensaba yo como docente, aplicaciones más novedosas, o sea, un poco ese sello personal. Entonces, yo lo que hice fue, primero, modificar todos los temas en Word. A partir de ahí los pasé a una cara de A3, ¿vale? Luego lo que hice fue, por bloques temáticos, poner en palabras clave todos los temas de ese bloque temático en una 4, es decir, en una hoja me podía caber los 3, 4, 5 temas de ese bloque temático con palabras clave. De esa forma también podía yo ligar si habían ciertos epígrafes que coincidían, ¿vale? Y también un poco, evidentemente, que a golpe de vista yo pudiese ver todos los temas. Y esto lo explicaré también después en qué me servía. Y a Mm. partir de ahí ya era simulacros totalmente. Entonces, a la hora de repasar, a la hora de estudiar estas últimas semanas, yo hice una progresión. Empecé, pues imaginaos, mes de febrero, marzo más o menos, en el que yo estudiaba cada semana un bloque temático. Si ese bloque temático tenía 5 temas, por ejemplo, el primer día podía estudiar el primer tema, el segundo día repasaba el anterior y estudiaba el segundo tema, así hasta al quinto y el fin de semana repasaba todos. Cuando yo completaba ese ciclo de esos 5 bloques, 6 bloques temáticos que tuviese en esas 6 semanas, 5 las que fuesen, el siguiente ciclo era esos bloques en menos semanas, es decir, en Mm. la mitad de tiempo. En una semana, 2, 3 bloques y así hasta que en una semana pudiese completar todos los bloques temáticos, pues eso, con este tipo de herramientas, con esas hojas de A4 en el que a golpe de vista pudiese repasar. Y a partir de ahí ya es, evidentemente, adentrarse en los simulacros, con diferentes tipos el tipo de simulacro oral, en el que podemos evocar en base a lo que vayamos estudiando, el simulacro, evidentemente, escrito tanto en el que solo pongamos los epígrafes o el completo. Mm. Sí que creo que es importante también gestionarse ahí, no es necesario hacer un montonazo de simulacros enteros. Sí que es cierto que al final, nosotros en el anterior podcast dijimos, de hecho, que nos hinchamos a simulacros, pero eso no es la mejor forma. La mejor forma es intentar empezar con 1 o 2 a la semana enteros y ir combinándolo con algunos que solo sean los epígrafes. Y al final, este esfuerzo por repasar, este esfuerzo por evocar, es lo que es un repaso activo y lo que es un aprendizaje, en mi opinión, mucho más efectivo de cara al final. Entonces, esta progresión que acabo de decir, de bloques en cada semana
a bloques dentro de la misma semana, a repasos y simulacros, creo que sería lo ideal de cara a las últimas semanas. Sí, totalmente. Y creo que has dicho algo bastante importante, que no podemos hacer todos los repasos igual. Es decir, también nos tenemos que conocer de cara. Hemos cogido un bloque temático, lo hemos hecho en 7 días, por ejemplo, y vemos que un tema nos lo sabemos bastante bien porque lo hemos, no sé, machacado más intensidad que otros. Cuando me toque repasar otra vez el bloque, quizá no me voy a dedicar el mismo tiempo a cada tema, sino que me voy a centrar, y para eso me puedo hacer un pequeño cuaderno de repasos, por ejemplo, me voy a centrar sobre todo en mis debilidades. Y eso con todo. No se trata de hacer 50 simulacros, que en nuestro caso sí que hablamos en su día en la entrevista que hicimos muchos. De hecho, yo hice las 3 semanas antes del examen, pues me haría prácticamente 20 simulacros, pero no hacía en plan sin sentido y pegándome cabezazos y tenía que escribir, sino deliberadamente. O sea, yo tenía una rutina de me hacía un simulacro siempre a la misma hora, después de comer, simulacro, no lo tocaba, primera acción de estudio del día siguiente, analizaba el simulacro, me apuntaba en un post-it cosas a mejorar y así de simulacro en simulacro pues se daba esa práctica deliberada de ir mejorando, pues a nivel de nexos, he visto que he sido muy redundante, a nivel de se me ha olvidado el punto de aplicación didáctica y así voy mejorando, porque de nada sirve horas y horas sin sentido, sin ese esfuerzo cognitivo, porque no vas a mejorar. Entonces, todo lo que hagamos, en este caso también, con lo que he comentado de práctica deliberada. Y luego has dicho lo de la 3, yo sí que hacía algo similar. Dentro de mi estudio yo tenía en mi caso un mapa mental y bueno, intentaba evocar para hacerlo dinámico también, porque yo soy una persona que se aburre bastante estudiando de forma pasiva, entonces me lo hacía un poquito divertido, o evocaba a nivel de con el mapa mental, o también tenía ese tema lo que más me costaba en flashcards a nivel práctico o a nivel legislativo y con eso pues iba jugando un poquito al respecto. Totalmente. Sí, y sobre todo también, o sea, es retarte. El concepto de retarte, porque es lo que Mm, dices tú, es muy aburrido repasar algo que has repasado 1000 veces mm. en el mismo formato pues eso, de libreta o lo que tengas. Entonces yo creo que ese tipo de, esa variedad en el estudio y en el repaso es clave. Y por ejemplo, en los simulacros, diferentes tipos de simulacros o retarte, decir, ostras, voy a decir de repente un tema. O sea, o Mm. lo pones en una página, en un sorteo, pones el tema, de repente dices, vale, tengo que intentar o sea, evocar el epígrafe 3. Mm. Pues es un poco ese reto y ver desde ahí qué fallos estás teniendo para repasar y para ir al grano de aquello que realmente no estás recordando. Me ha gustado bastante lo que has dicho también, que de hecho lo tratamos hace no mucho, el tema de la identidad docente o del propósito didáctico de los temas. Al final hemos de entender que es una oposición que tiene un porcentaje muy alto de subjetividad y hemos de ofrecerle algo genuino al tribunal. Y en este caso, tanto Pablo y yo, que no nos preparamos a la vez ni mucho menos, pero sí que hemos llegado a la misma conclusión de que nos tenemos que parar y como docentes, más allá del currículum, más allá de lo que nos marquen los libros o los temas, se tiene que ver un poco como nuestra marca personal, nuestra identidad docente, el legado que queremos dejar a nuestro alumnado. Tanto a nivel de si lo podemos mostrar en la introducción de los temas, también de cara a la exposición. No sé, me ha gustado. Y de hecho es un concepto que lo hilo, que lo he aprendido hoy, no sé si te suena, Paolo. Saliencia cognitiva se llama. O sea, es Pues no lo cuando el conocía. rebaño va siempre hacia el mismo lado, lo típico de cada vez que hable de metodología voy a hablar de que la metodología es inclusiva, integradora, globalizadora, activa, y realmente no estás diciendo nada y es algo que va a Sí. escuchar completamente, o sea, muchas veces el tribunal, pues bueno, es parar y Discurso de decir, político, voy a ¿no? mostrarles algo más. Discurso de político, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y No, bueno, que antes igual funcionaba, igual cuando no había tanta la era de la información, que teníamos tantos cursos, tantas formaciones, tanto a nuestro alcance, pues quizá hablabas de gamificación o hablabas de metodología activa integradora, check, pero ahora creo que tenemos que ir un pasito más allá. totalmente. Aparte es que es una cosa que yo me he dado cuenta con el tiempo. Yo al principio, cuando empecé a opositar, era muy friki, por así decirlo, de intentar aglutinar la máxima bibliografía posible, ¿no? Los máximos autores, pues este modelo trifásico para aprender la técnica y la táctica del deporte, entonces mete el autor. O sea, todo este tipo de cosas que es como que va a sonar académico y lo que está sonando muchas veces es pedante. Entonces yo lo que creo que el problema de esto, y lo creo firmemente, es varias. Una es, bueno, evidentemente vivimos en la era de la información y en los últimos años las oposiciones se han profesionalizado y por tanto hay mucha gente divulgando Mm. sobre metodología, sobre pedagogía. Entonces ya todo el mundo más o menos vamos a hablar en los mismos códigos. Entonces eso no nos diferencia, ¿vale? Pero también creo que este problema viene un poco de la manía que tenemos en los temas, que en los temas evidentemente sí que tenemos que ser más específicos en lo que es la bibliografía, en los autores, y también un poco de la etapa académica que nosotros vivimos en la universidad. Al final nos hinchan mucho a tienes que citar esto, tienes que referenciarlo.
cuando realmente el tribunal, que son docentes del día a día, lo que quieren es soluciones, lo que quieren es que le presentes un material y que ese material lo entiendan al momento, que sea intuitivo, porque yo pienso una cosa, o sea, que esto también lo vamos a ligar un poco a ser concretos, a ser Mm, específicos. O sea, si yo, por ejemplo, por ejemplo, hay un material que tengo que explicar mucho, tengo que pensar muy bien cómo lo explico para que lo entienda el propio tribunal, imaginaos el alumnado, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros presentemos, todo lo que nosotros hagamos, tiene que ser terriblemente concreto, específico y que resuelva los problemas del día a día de un contexto típico en un instituto. Eso es la realidad. Entonces, si tú a partir de ahí, a partir de esa propuesta que llama la atención porque estás poniéndote en la tesitura del día a día, a partir de ahí dices en línea de, o como otros autores dicen, pues ok, entonces estamos yendo de lo específico a referenciarte con otros autores. Pero cuando estamos dándole tanta importancia a estos autores, a estas palabras, a estas metodologías, mm. y no estamos yendo al grano desde el segundo uno, y más en la exposición a la unidad, creo que ahí tenemos un fallo en atraer la atención del tribunal. Sí, totalmente, porque es lo que hemos dicho. Todo el mundo va a hablar de metodologías activas, de evaluación formativa, de inclusión, pero al final quien se va a diferenciar es el que concrete. Metodología activa, ¿por qué? Porque tiene evidencia, porque lo puedo conectar con a nivel curricular, porque es activa, mi alumnado va a tomar decisiones y se va a ver en la sesión 4 donde va a haber una pequeña parada y se va a reflexionar mediante un ticket de salida. Eso es ser concreto. El decir que voy a utilizar metodologías activas o que voy a llevar aprendizaje cooperativo porque he hecho grupos no tiene ningún tipo de sentido. Y también lo que has dicho y lo que hemos dicho sobre la identidad docente está bien en el tema que se vea pues un poco nuestro propósito o incluso contar una pequeña experiencia de por qué hemos elegido dicha especialidad, pero en concreto en Comunidad Valenciana, que creo que lo hacen bastante bien, el tema de los indicadores, los criterios de actuación que tiene el tribunal, uno que a mí me gusta bastante y va en relación a esto de la concreción, dice que elabora una conclusión acorde con el planteamiento del tema y de igual manera en la introducción justifica la importancia del tema. Entonces, que tenemos que encontrar ese equilibrio entre que se vea nuestra identidad docente y también que estamos hablando del propio tema o estamos hablando de la unidad didáctica que nos toque. Muy bien, sí, totalmente, totalmente. Y al final también, sí, es una cuestión de lo de la entidad docente, que ahora que lo está sacando, es una cuestión de ver qué problemas queremos resolver mediante nuestra asignatura y a partir de ahí nos van a seguir las propuestas después de ahí. Por ejemplo, en mi caso, vamos a poner un ejemplo. En mi caso, yo tenía dos grandes propósitos docentes. Uno era que el alumnado tuviese experiencias positivas a través del ejercicio físico y de actividad física con la relación que eso tiene en su estado emocional y con evidentemente la calidad de la vida posteriormente y después que evidentemente fueran mejores personas a través de los valores, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estos dos propósitos, cualquier propuesta, situación de aprendizaje, unidad didáctica, Mm. podría acabar con estos dos. Entonces, da mucha más fuerza al mensaje cuando tienes muy claro tu propósito, tu porqué como docente y como persona en este mundo, en este caso. No, totalmente. Y de hecho, estoy seguro que si hablas de valores, se va a ver qué valor vas a trabajar en X unidad didáctica, no va a ser algo genérico, no de hablo de valores. En mi caso, el propósito estaba muy marcado en pensamiento crítico, educación emocional, y por ejemplo, educación emocional, pues utilizaba el programa Ruler, utilizaba el Mood Meter, utilizaba el Blueprint, perdón, que son pues instrumentos que están avalados para trabajar la educación emocional, que no se queda únicamente en papel mojado en este caso. Y luego algo que también me comentaste hace poquito y me gustaría que lo compartieses en el podcast, cómo a la hora de exponer tú te adelantaste al tribunal un poco, o sea, en relación a la unidad didáctica, sobre todo de cara ahora que en prácticamente todas las comunidades hay ese porcentaje de tiempo dedicado al debate, a las preguntas. Creo que está muy bien esa perspectiva de ir resolviendo objeciones que puede tener el tribunal respecto a una metodología, respecto a una actividad per se. Sí, y más importante será ahora que también solo tienen que exponer una única unidad didáctica, por Mm. tanto van a intentar, imagino yo, apretar un poco más en ese sentido. De la otra forma tenías que prepararte 12 unidades didácticas y podías tener más dudas. Pero sí, totalmente. Al final yo creo que ahí un poco tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿no? La frase de la calidad de las preguntas determina la calidad de tus Sí. respuestas. Viene un poco por ahí de decir, o sea, imagínate, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo este podcast y ¿cuál es la pregunta que yo me hago? Es, ¿cómo puedo ser de mayor utilidad a la audiencia que nos está escuchando? Sí. ¿Qué puedo aportar? O sea, yo no vengo aquí a decir que yo me saqué la plaza a la primera y todo esto, porque eso es un mensaje un poco desde el ego, ¿no? Yo tengo que hacer la pregunta de ¿qué quiere el tribunal? O sea, Mm. ¿qué soluciones está buscando? ¿Qué realidad existe hoy en día en las aulas?
¿Qué tipo de realidades hay? Pues evidentemente, pues a lo mejor problemas de instalación, problemas de climatología en un momento dado, problemas de material, alumnos disruptivos, personas que están fuera del sistema en el sentido de que no quieren entrar dentro del sistema. ¿Qué haces con todo eso? Entonces, esas son preguntas que van a saltar la atención del tribunal sí o sí, si ya las sacas antes de que ellos las saquen. Eso lo primero. Pero es eso, es que de cada propuesta que nosotros hagamos hay que barajar un poco todo tipo de ítems que pueda el tribunal intentar buscarnos por ahí. Por ejemplo, yo en cuanto a la sesión tendría una cosa que es un poco el hexágono. El hexágono son como 6 puntos, que es la organización del material, la organización del espacio, el feedback, los planes de contingencia, la organización del alumnado, nuestra posición como docentes. Mm, Eso, en todo eso puede ir variando y en base a eso el tribunal nos puede decir, ya, y si tienes más alumnos, ya, y si esta persona tiene la mano vendada, ya, y mm, si tienes un sitio cerrado y llueve y coincide que estás con el otro profesor y no tienes esa instalación, o sea, todas estas cosas, tienes una sesión refugio, mm. todas estas cosas las tienes que estar pensando continuamente. Y es una de las cosas que está bajo nuestro control. O sea, hay otras cosas que no están en nuestro control, pero lo que sí está en nuestro control es como nuestras propuestas, aparte de ser mejores, aparte de poder mostrarlas y transmitirlas mejor con habilidades comunicativas, etcétera, etcétera, también es cómo puedo prepararla de la mejor forma posible para que esté todo cubierto. Anticiparnos. Repito, adaptación de lo que hagamos, Mm. actividades de refuerzo, ampliación, sesiones de refugio, alumnado que pueda ser, como digo, disruptivo, que pueda tener lesiones ocasionales, pero de todo tipo, de todo tipo. Y es una cosa de la que yo me obsesioné y lo que luego yo vi que funcionó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo, desde el momento en el que empezaba a exponer la sesión, desde el segundo uno que entra el alumnado, yo ya estoy como explicando lo que estoy haciendo, abarcando todo tipo de problemas de distribución, de roles, de tiempo, todo. Entonces, todo eso representa el contexto real en el que ellos se pueden transportar rápidamente y a partir de ahí conectar contigo y decir, ostras, demuestra que domina, demuestra que me soluciona, demuestra que me puede ayudar. Totalmente. Paolo en concreto está hablando de educación física porque él oposito de educación física de secundaria, pero es extrapolable también al trabajo dentro del aula. O sea, lo mismo, vas a llevar a cabo una sesión o una metodología en concreto, pues avánzate a posibles problemas que subyacen de esa metodología. Por ejemplo, llevo evaluación formativa, voy a dar feedback. Vale, ¿en qué momento vas a dar feedback? Si estás hablando de evaluación formativa, por ejemplo, el feedback está centrado muy durante el proceso, es decir, un feedback durante el proceso que ofrezca una oportunidad al alumnado a enfrentarse a ese producto competencial, por ejemplo, varias veces. Entonces, pues eso tenerlo en cuenta. O clásica pregunta, ¿qué ocurre si un alumno no viene? ¿Cómo adaptas esos criterios de evaluación que trabajas? O no sé, si hablas de una competencia clave, pues lo que hemos dicho, sobre todo de las oposiciones vía 2, no estaría de más que tú analizas en los diferentes descriptores operativos y puedes hablar de manera concreta, hablas de la competencia personal, social de aprender a aprender y lo puedes relacionar de manera muy sencilla con la autoevaluación, por ejemplo, y eso con todo. Yo creo que, sobre todo enfocado, aunque nos valdría también porque hay comunidades que aún hacen programación y unidad didáctica, pero enfocado a vía 2 donde tú llevas tu mejor producto y lo puedes trabajar durante mucho tiempo y la verdad que la competencia va a estar ahí, en la concreción, en que tu material luzca, que tus metodologías luzcan. Te recomiendo que todo seas muy puntilloso, muy concreto. ¿Vas a realizar trabajo interdisciplinar, por ejemplo? Perfecto. ¿Por qué no te sumerges en el trabajo interdisciplinar que vas a hacer? Me lo invento, con lengua castellana y lo intentas enlazar con un saber básico en concreto en lengua castellana y no únicamente dices lengua castellana. Ahí ya te vas a diferenciar de opositores que suenen genéricos. Pues si vas a llevar a cabo aprendizaje cooperativo, ¿por qué no te centras también en cómo vas a evaluar el aprendizaje cooperativo y metes algo como el portfolio y de qué manera pues va a haber momentos de evaluación individual y también evaluación cooperativa? Es un poco entender en macro y en micro todo lo que vayas a llevar en este caso. Totalmente. Es que, ya te digo, eso es una cosa que, repito, cuando empezaba a opositar, yo quería llenarme la boca de palabras de aprendizaje cooperativo, Mm. metodología activa, todo Mm. lo que estás diciendo. Pero yo puedo decir que hago un aprendizaje cooperativo, pero hasta que no te digo cómo lo hago y por qué realmente es cooperativo y cómo lo evalúo y qué sale de ahí a nivel pues eso, de saberes básicos, de competencias específicas, de valores, de esos aprendizajes para la vida, son palabras vacías, Sí, realmente. y lo que estoy viendo también es una tendencia, Paolo, quizá porque les falta un pelín de evolución en este nivel de conciencia que estamos hablando, que
el opositor o la opositora tiende más a etiquetar, que quiere etiquetar la metodología o la evaluación, en vez de pensar el para qué. Me vienen muchas preguntas del tipo, ¿este instrumento es evaluación formativa o evaluación formadora? ¿Esto sería evaluación sumativa? Está genial, porque a nivel de conceptualización lo tienes que presentar bien, pero más que pensar en esos términos, creo que es mucho más útil decir, vale, voy a llevar, por ejemplo, me lo invento, escalera de la metacognición, ¿por qué lo vas a llevar y para qué le sirve al alumnado? Y eso es lo que se va a llevar verdaderamente el tribunal. Que digas que es evaluación formativa, evaluación formadora, está bien. De hecho, la evaluación formativa es la filosofía y que englobaría todo y estaría dentro de la evaluación formadora, que es más autorregular el aprendizaje del alumnado de manera más autónoma, pero yo te pido que cada cosa que lleves aprendas el por qué y el para qué, más que esto sería aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje servicio. Céntrate en una metodología activa y preséntales al tribunal muy bien el beneficio que se lleva el alumnado y también el beneficio que se lleva el docente, por ejemplo, de las metodologías activas, que se ha visto y hay evidencia al respecto, que en las metodologías activas, sobre todo en aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, nuestro alumnado se implica más porque ve esa funcionalidad de lo que se va a trabajar y por ende el docente, si su grupo clase se implica más, va a estar más feliz. Pues buscarle ese para qué y esa funcionalidad. Además, a esta gente que se preocupa tanto en ese sentido, le sorprendería lo mucho que pueden impactar con propuestas súper sencillas, pero súper visuales, y que a partir de ahí dicen, ostras, qué chula. Y a partir de ahí, con esa atención, ya puedes meter ciertos conceptos. Ya puedes meter según qué referencias, que es lo que hemos dicho antes. Primero ves al grano, primero ves al día a día, primero ves a la solución de los problemas del día a día, porque eso es educación, eso es docencia, y lo otro ya lo puedes rellenar como adornando un poco tu propuesta. ¿Sabes? Es que yo eso lo tengo muy claro porque si yo ahora de repente, no sé, te meto en la propuesta de Animal Flow, que la Sí. comentamos en uno de los cursos, te meto la propuesta de Animal Flow y te dicen, ostras, ¿eso qué es? No te enreveses, o sea, tú simplemente intenta presentarlo de forma más simple, lo más simple posible. Por ejemplo, yo en mi caso metía unas cartas con QR con los pasos básicos. Pues simplemente lo que tienen que hacer es un puzzle de Adamson donde cada uno aprende uno de esos, no pasos, sino ejercicios básicos para que Mm. lo enseñen al resto. Luego mete una sesión de mando directo, que no pasa nada por meter mando directo en esta era, en la que yo ya cojo el control de la clase para hacer según qué cosas. Y a partir de ahí hay más vuelo al grupo. Y después de todo eso te meto ya según qué reflexiones mucho más críticas y mucho más profundas, como puedo decirte, bueno, ¿y por qué trabajamos esto? Pues al alumnado con la experiencia ya vivida, porque yo me he dado cuenta de que cuando al principio al alumnado le dices, vamos a trabajar esto porque es súper importante, porque no sé cuántos que no te escuchan, es más, cuando lo trabajan, al final, decir, ¿por qué creéis que es importante este tipo de trabajo? ¿Creéis que en España, porque sobre todo pasa también en España, abusamos de los deportes cíclicos de miembros Mm. inferiores? ¿Creéis que es importante los diferentes planos de movimiento? ¿Creéis que estamos rígidos? ¿Os habéis encontrado cómodos en posiciones unipodales? O sea, me explico, ¿no? O sea, al final es esa reflexión también desde lo físico, porque estamos hablando de educación física en este caso, que puede ir más allá, pero no al principio. Yo al principio te lo presento como algo dinámico, como algo chulo, algo animal training, ¿no? Algo que pueden Mm. hacer ahí posiciones de animales, tal, y a partir de ahí luego ya te meto lo otro. Y es de la misma forma que se lo presentamos al alumnado, sí, y sabemos que estamos con ese gancho de la curiosidad y presentándolo de una forma chula y eso, lo mismo haría con el tribunal, lo mismo. O sea, no empezaría con voy a hacer una gamificación con Sí. este tipo de puntos que defiende este autor, porque si no, no es una gamificación. En la que hay una narrativa, tío, o sea, no creo que sea necesario entrar en esos pozos para impresionar y para hacerlo bien. No, no, hay que empezar, no hay que empezar la casa por el tejado. Yo empezaría quizá ese envoltorio de, pues, el primer minuto, que es muy importante. No se te ha ocurrido una introducción impactante, perfecto, eso déjatelo para el final. Pero lo que tiene que estar muy mascadito es cada punto de la manera más sencilla, por qué, para qué lo llevas, objetivos, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, que es un ítem que se repite prácticamente en todas las comunidades. Pues trabájalos y es algo que hemos cogido de economía, que es la metodología SMART, objetivos específicos, medibles, realistas, alcanzables. ¿Por qué? Porque cuanto el objetivo se entienda más, eso lo puedes utilizar para, primero, principio de evaluación formativa, transparencia, que nuestro alumnado entienda hacia dónde va. El objetivo. Desarrollar los valores, eso no es un objetivo SMART, pero desarrollar, imagínate, la gestión emocional a través de X tarea, pues ya me meto en un objetivo que puedo medir mucho más. Entonces, desde ese punto, desde conocer cada elemento curricular, desde conocer cada punto porque lo llevo 4 metodologías. El otro día me exponía un compañero y me decía, voy a llevar aprendizaje cooperativo, luego voy a hacer una rutina de pensamiento y luego voy a llevar una estrategia de metacognición. Cuidado, también tenemos que encontrar ese equilibrio que es posible y seguro que a ti te pasó, Pablo, que un porcentaje del tribunal
no tenga ni idea de metodologías activas. Entonces no tenemos que dar nada por sabido tampoco en ese punto. Entonces Totalmente. la oposición es equilibrio, sencillez, y luego cuando lo tengamos, que lo entienda hasta nuestra abuela, ya quizá pues nos podemos meter a ese envoltorio para meter la magia. Eso es, eso es. Y ya te digo, o sea, para mí lo más importante es lo que has dicho, que el material que nosotros presentemos al tribunal es el material que entendería nuestro alumnado sin quitar compromiso motor a nuestra sesión. Mm, Porque yo lo de la realidad es una cosa que me ha obsesionado un poco últimamente, ¿no? De que yo al final, por sí. ejemplo, un ejemplo, yo viene un grupo de primero de la ESO en el que tienen una energía desbordante, se pasan 3 4 horas sentados y lógicamente o sea, tienen muchísima energía y solamente tienen 2 horas de educación física y lo único que quieren es moverse. ¿De qué sirve que yo presente una unidad al tribunal en el que la primera sesión para presentar la unidad estoy media hora presentando ciertos contenidos teóricos, en el que no entiendan un poco, o a lo mejor el material que estoy presentando ni siquiera lo entiendan? Pues ese material que yo presento, o sea, lo tiene que entender, como tú dices, mi abuela también. Sí, Totalmente. Y enlazándolo con la exposición ya, y de hecho que tú que has participado también en el curso de exposición oral, sí. eh, ¿cómo te la preparaste? ¿Cómo trabajaste estas últimas semanas en cuanto a comunicación para estar preparado, pues sabiendo un poco? Luego hablaremos de mindset y de mentalidad, pero sabiendo, pues bueno, esa responsabilidad de que tienes 30 minutos o tienes X minutos y te juegas mucho. Y lo más Sí. importante es que el mensaje tiene que llegar. De nada sirven las ideas que tienes en la cabeza, sino tú eres un medio para que esas ideas se entienda el tribunal, qué hay para el tribunal, en qué momento el tribunal te puede escoger como compañero porque las actividades les ha llegado. No sé, me interesa un poquito esa parte de cómo ensayaste, cómo te preparaste. Sí, a ver, yo también, justo lo que has dicho al principio del podcast, que discrepo también en parte con la persona con la que grabaste, es cierto que el trabajo más tocho, por así decirlo, de todas esas propuestas que tú tienes, sí que debe estar hecho, pero en un mes, o sea, es impresionante lo que tú puedes mejorar en la comunicación. O sea, es impresionante porque yo eso lo viví, yo tenía muchísimo trabajo hecho, pero a la hora de exponerlo y de ponerme enfrente a una cámara o frente a un familiar o frente a mí mismo, me daba cuenta de muchos vicios, de que ciertas propuestas que estaba diciendo ni yo me las creía en ese momento, a esas alturas, que eso puede generar una ansiedad brutal, pero es que sí podemos controlar cómo amortiguamos o cómo decoramos o cómo decimos la solución en el mismo momento que estamos vendiendo eso que queremos vender, porque al final somos un poco el producto, ¿no? Y en base a eso, lo de que somos un poco el producto, tenemos que concienciarnos mucho de qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Es que es muy, muy, muy importante. O sea, muy importante porque la persona que tienes delante está cansada de ver a muchísima gente como tú, también hablando de metodologías activas, vendiendo tal. Entonces, ¿cómo tenemos que impresionar? Pues cómo estamos nosotros posicionados, cómo estamos transfiriendo esa pasión, esa vocación por lo que hacemos. Yo realmente lo que hice fue, por una parte, la programación general, que en este caso no tienen que hacerlo este año, pero sí que me hice un guión de esa programación y básicamente la mejor forma de practicarlo fue hacerlo 100 veces, o sea, literalmente 100 veces, que eso es un poco locura, ¿no? De que hay momentos en los que hasta que no lo decía todo como yo quería, no descansaba. ¿Por qué? Porque es la parte que yo podía controlar y la parte que no tenía azar. En cambio, la unidad didáctica sí tenía esa parte de azar. Entonces, en la programación yo sí que es verdad que me puse como los elementos que más me diferenciaban en cada punto porque me preocupé que esa programación tuviese en cada punto una pincelada de cosas que había metido en cada una de las unidades didácticas que había trabajado, porque al final uno de los problemas era que cuando tenía una unidad didáctica al azar, podía ser que no pudiese mostrar todo lo que yo había trabajado. Y al final una de las cosas que más también impresiona al tribunal es el trabajo que tú has puesto. Entonces, en cuanto a la unidad, yo lo que hice básicamente fue imprimirme todos los materiales que había creado de evaluación, un cuaderno con todas las sesiones de cada unidad didáctica, en cuanto a mi especialidad no lo exigían, y tenía en lo que eran las diferentes carpetas un resumen y un esquema de cada unidad con los elementos curriculares más importantes por un lado, evaluación, con los objetivos muy claros, es decir, criterio, objetivo, cómo lo evalúo, cómo Mm. lo observo, en qué sesión ocurre. Evidentemente, tema de adaptaciones a necesidades educativas especiales y, por otro lado, las sesiones. Entonces, esos esquemas que yo tenía de cada unidad didáctica, lo tenía todo en una carpeta y según la que me tocara aquella semana, pues iba a sacar todo. Iba a sacar el dossier con las sesiones, iba a sacar el currículum para repasarme esos saberes, esos contenidos en aquel momento que eran más importantes. Y luego también muy importante, los elementos diferenciadores de esa unidad en concreto. Entonces, ahora que
que en este momento solamente llevan una unidad didáctica, sí que es cierto que los elementos diferenciadores ya los llevan consigo. Es verdad que eso nos diferencia bastante, ¿no? Yo sé que tenía que recordar un poco esos elementos que iban a diferenciarme en cuanto a evaluación y tal, pero ya en resumidas cuentas, decir que muestren todo el trabajo que han realizado hasta el día de hoy, con materiales, que lo presenten, como hemos dicho, de una forma muy simplificada, en el momento oportuno y correcto, y que sobre todo no desborden al tribunal. Lo que tú has dicho antes es que me ha parecido literal, es decir, si tú de repente tienes una única bala, que es una unidad didáctica que todo el mundo lo lleva, y la presentas con la mayor, o sea, con 4 o 5 metodologías activas de las cuales estás formado, seguramente no es una realista, seguramente te des cuenta que el tribunal desvía la mirada, que el tribunal no entiende muy bien lo que acabas de decir o que no hile lo que estás queriendo decir. Entonces, a veces menos es más en este sentido, pero preséntalo bien, cuida tu lenguaje no verbal, cuida evidentemente pues eso, tu dicción, tu forma de pronunciar, tu forma de conectar. Si tocas el tema de las adaptaciones a las necesidades educativas especiales, puedes impactar un poco desde lo emocional. O sea, todo esto es trabajable. Entonces, ya te digo, yo en las últimas semanas en esto sí que me preocupó bastante, en grabarme, en repetirlo hasta la saciedad, y todo esto es lo que te ayuda a mejorar. Como hablábamos el otro día tú y yo, los actos de confianza vienen por acciones que te hagan ganar esa confianza, de forma repetida, y esto en un mes creo que sí se puede realizar. Entonces, no solamente el tema de lo que lleves preparado, sino también todo lo que tú creas que te puede limitar, como son los nervios, como son el exponerte a un público. Todo eso es practicable y está en nuestro control, y en un mes, repito que sí que se puede mejorar y mucho. Sí, se puede hacer y también quería añadir que no podemos sacar conclusiones, que esto también lo he visto estos días, que me han preguntado opositoras o he visto opositoras que se han venido abajo. No podemos sacar conclusiones de una muestra de una exposición o de un simulacro de 2 exposiciones. Es normal que nos salga una exposición mal o que un día tengamos un simulacro y no nos salga como pensábamos. Perfecto, pero no nos puede condicionar a que eso va a ser el día del examen, porque aún hay tiempo. Quizás si hago 15 exposiciones y las 15 van mal, pues sí que me puedo empezar a preocupar. Pero lo dicho, tengo que generar confianza a través de mi trabajo. Si en alguna ocasión va algo mal, pues perfecto, me lo apunto y me centro en concreto en lo que ha ido mal y en la próxima exposición lo intento mejorar. Pero también intento ser concreto en ese apartado. No puedo decir yo ahora hago una exposición y hago la primera y la hago con el material delante, me quedo en blanco, perfecto, pues veo por qué me he quedado en blanco, en qué punto en concreto me he quedado en blanco, me falta trabajo, qué idea me ha faltado explicar, lo que sea, y la siguiente mejor, pero no podemos sacar conclusiones, como digo, de una muestra. Y de cara a la exposición, bastante de acuerdo con todo lo que has comentado. Apuntaros que podéis mejorar de exposición a exposición, tener muy en cuenta también que aunque en algunas comunidades no salgan estos indicadores, pero sí que se valora y predispone a que os pongan más nota todo el tema de que ofrezcáis seguridad y coherencia en la exposición, hagáis un uso correcto del lenguaje, captéis la atención con un discurso ameno, y un discurso ameno no es entrar a tecnicismos o hacerlo complejo. La gente que más controla de una temática es la gente que te lo hace sencillo y que cualquier sector de la población lo puede entender, así que no os preocupéis al respecto y encontrar una coherencia, sobre todo de cara a la unidad didáctica. Pensar, el tribunal va a escuchar muchas veces elementos curriculares, va a escuchar muchas veces contextualización, eso tiene que estar y son indicadores que tienen que estar, y aquí entra, pues si encontramos una metáfora para explicarlos mejor que mejor, pero el grueso, el 50, el 60, el 70% del tiempo tiene que estar en metodología, desarrollo de las sesiones, actividades y evaluación. Ese es como el grueso de lo que el tribunal se puede llevar para su clase y lo que va a predisponer a que os escoja como futuro compañero. Entonces, en ese sentido, a practicar y ya está. Y para la gente que se pone muy nerviosa, pues también os recomiendo que intentéis, sobre todo esos primeros minutos, llevarlo bastante entrenados para que luego cojáis esa inercia que os va a permitir exponer con más naturalidad. Y algo que a mí me ayudó fue una idea que escuché, no me acuerdo a quién realmente, eh, la de quitarse el foco a uno mismo. Realmente tú no eres el importante dentro de la exposición, sino es realmente lo que se va a llevar el tribunal en cada punto. Y como yo me enamoré de mi unidad didáctica, me enamoré de mis reflexiones, me enamoré de lo que les iba a aportar, entonces yo tenía centrado no de lo que van a pensar en mí si me trabo, o de cómo voy vestido, si igual en algún momento, no sé, tengo una mala postura. Eso está genial, perfecto, pero yo me centraba, vale, en evaluación, ¿qué se pueden llevar? Se van a llevar este instrumento, genial. Esta actividad seguro que no la conocen, este proyecto que voy a llevar en el marco europeo seguro que no. Y me iba centrando en
esto les va a servir para su día a día. Y como que te quitas presión y dices, no soy yo lo importante, sino lo que se va a llevar el tribunal. Sonrío porque es una reflexión que iba a hacer literalmente, o sea, y sobre todo conectándolo con el tema del mindset. Y es literalmente, o sea, para mí no tienes que centrarte en lo que vas a obtener, sino en lo que tú puedes aportar. Esa es la diferencia. O sea, yo no puedo ir al tribunal pensando en si va a gustar o no voy a gustar, si me van a, voy a parecer guapo o no voy a parecer guapo, si mis materiales. O sea, evidentemente puedo controlar que mis materiales se pueden entender o más o menos, pero tú no puedes controlar, por ejemplo, el tema de que tenga cierta experiencia dentro de las metodologías, que te estén mirando mientras tú hablas o no. Todas esas cosas no las podemos controlar. Lo que sí puedo controlar que es lo que yo he trabajado, que deberíais haber trabajado mucho, y lo que yo les puedo aportar con la mejor de mis intenciones y lo mejor que sé. Y es que Totalmente. eso también está ligado mucho con el trabajo personal, también, evidentemente. Todo esto es hablar un poco del tema del ego y hablar un poco de lo que, eso, no tanto en recibir, sino en dar. Cuando tienes esa visión, todo parece que empieza a encajar mucho mejor. Sí, sí, sí. Y bueno, hilándolo un poco con estas reflexiones que hemos hecho del ego, ¿mantras o frases recurrentes que tenías durante estos días? Ostras, pues así, una frase en concreto, no te sabría decir, ahora mismo. O sea, en ese momento tenía tal ansiedad, y te lo digo Ya, totalmente en ya. serio, que no tiraba de filosofía. Mira que ahora me gusta la filosofía, me gusta la reflexión, pero no tenía una frase que diariamente me repitiera como mantra de todos los días me levanto y digo esto, que esto me acerca al objetivo, etcétera, Sí, etcétera. sí. O sea, no tenía una frase como tal. No, a ver, me refería también como un poco en perspectiva, Dron, que igual no tenías esa frase, pero sí que Sí, actuabas en sí, consecuencia de esa frase. Yo me acuerdo, quizá no me repetía esa frase, pero sí que tenía lo de aquí y ahora, que es lo que puedo controlar, aquí ahora, próxima sesión de estudio, me puede acercar, me puede no. Me acuerdo tomando un café con un compañero, no sé si te acuerdas, era de nuestra carrera, de hecho, era Vicente, me comentó en su día que él justo se había leído un tema el día de antes del examen y le había salido ese tema. Y era también como algo que me motivaba a decir, tío, una exposición más, voy a hacer un simulacro más. Y yo, ¿por qué no? Igual me sale ese tema al día siguiente, igual me sale en una semana. Y era algo que me motivaba, pero sobre todo creo que ya que han pasado 5 años, el que por mí no quede, había mucha rumorología en mi tribunal de había 5 o 6 personas que ya se han presentado 3 o 4 veces y siempre han sacado 10, 10, 10, olvídate de plaza. Y decía, ya. vale, perfecto, puedo coger eso e ir condicionado en cada sesión de estudio, decir, mira, por mí no quede, voy a intentar trabajarlo, voy a intentar conocer las reglas del juego, voy a jugar con esa subjetividad de la oposición a mi favor y a centrarme en eso. Y ya cuando pase todo, pues decir, ya está. Y otra cosa que creo que también puede ayudar es decir, desde hoy no voy a mirar hacia atrás, desde hoy que no me puedo arrepentir de nada hasta el día del examen. Ya cuando venga verano y haya pasado todo el examen, ya puedo hacer una reflexión más en macro, pero digo, desde hoy, desde que escuche este podcast y lo que me quede de oposición, no me puedo arrepentir de nada. Luego ya veremos. Sí. Al final, con todo lo que has dicho, también es un poco donde está tu atención, está tus emociones, prácticamente. Mm. Porque si tu atención está en el trabajo, en tu planificación del estudio, en qué habilidades puedo mejorar, aunque no sean específicas, porque antes estamos hablando todo el rato de ser concreto, de hilar fino, de que la sesión quede clarísima, pero también hay que extraer qué habilidades pueden hacer que yo impresione más. O sea, todo esto de esta mente de abundancia, de qué puedo aprender para ser mejor, es muy importante. Por ejemplo, o sea, ¿qué habilidades tenemos que mejorar? La comunicación. Ostras, pues todo lo que hay hoy en día, que si del storytelling, que puedo conectar mediante una historia, de los puntos de dolor, ¿no? Que hablamos. ¿Cómo puedo transmitir en base a la escritura? ¿Cómo puedo conectar emocionalmente con el tribunal, con el tema? Todas estas cosas, que son habilidades a lo mejor no específicas, pero que Mm. tienen mucho impacto, son las que marcan una diferencia cuando tienes esta mente de abundancia y no tienes tanto esta mente de carencia, ¿no? De decir, ostras, que estoy fijándome en que en el de al lado tiene 2 dieces seguidos, de que tiene más experiencia que yo, de que este tema no sé si va a gustar porque seguramente no lo entienda. O sea, todas estas cosas que llenan de nuestra energía diaria y no estamos orientándola hacia aquello que sí que podemos mejorar y de que sí podemos controlar, como tú dices, todo esto parece así muy estoico, pero es que es la realidad, es lo que realmente hace que estemos por encima de la media. Así es. Eh, una pregunta random, Paolo. Off topic total. Bueno, no es off topic, pero creo que tú tienes mejor porte que yo en cuanto a vestir. ¿Recomiendas algo en cuanto a vestimenta para el día de la exposición? No, yo lo que haría es una vestimenta formal, o sea, no vayas con chanclas y con Mm. algo que llame mucho la atención, pero tampoco te pases. Es decir,
creo que el punto medio en este caso es importante. Es decir, lo mismo que tú acabas de decir, que la atención no esté en mí, sino en lo que yo propongo, es en la línea de todo lo demás. Es decir, que, a ver, que si tú tienes una vestimenta tipo que se sale un poco de la media general y se identifica contigo, o sea, evidentemente no es lo que lleves, sino cómo lo lleves. Pero a lo que nos referimos aquí es que dentro de un estándar normal, ir con traje creo que carece de todo tipo de sentido, porque el tribunal sí se va a fijar y decir, este que hace en traje Como aquí. Fernando Miralles, ¿no? Fernando Miralles va en Claro, traje siempre. para formar ese sesgo de autoridad y tal, pero eso es una tontería realmente. O sea, y más en este tipo de ámbitos, ahí con un traje con 40 grados dentro de un barracón, que es literalmente lo que yo hice, ¿sabes? O sea, entonces al final yo creo que es una cuestión de ir formal, pero sin llamar la atención. Repito, ¿qué puedes hacer para que la atención no esté en ti, sino en lo que tú propones? Y tú, Paolo, cuando Sí. se acercaba el examen, ¿estabas motivado? ¿Tenías ganas de hacerlo? A ver, mi motivación fue sobre todo la de acabar, no la de querer acabar. Pero sí que es cierto que por la naturaleza de mi preparación, yo llegué en un punto de máximo rendimiento, por así decirlo, Vale. porque fui muy, o sea, apuré bastante al final y por tanto sí que llegué en un punto de me como el examen. O sea, el examen no le dio Ya. tiempo a comerme a mí. Es decir, tú cuando llevas una preparación muy fuerte en una etapa del año que aún está lejos, si tú al final estás aburrido de siempre lo mismo, seguramente el pensamiento rumiante de el examen, el examen, el examen, sí que te puede comer un poco a ti. Pero si haces una buena planificación al estudio, llegas con ganas de comerte el examen, por así decirlo. Y fue mi caso. O sea, yo fui con nervios, por supuesto, pero iba con ganas de Mm. que se acabara. ¿Cómo? Pues con ese pico, ¿no? De rendimiento que hablamos. Sí, que es otra cosa que ocurre, que me han preguntado algunas opositoras que están como cansadas, que han llegado sin energía, también encontrar ese equilibrio, igual, pues Sí, cogerse, no descuidar los descansos, podría ser la recomendación, o sea, aunque quede poco, yo creo que cuidar esos descansos, porque al sí. día del examen al final se hace largo, sobre todo antes que había más pruebas, pero se sigue haciendo largo el tema, mucho tiempo de espera, entonces hay que Pero llegar con energía, hay que llegar con energía. es un tema interesante. Lo que pasa es que creo que se adapta mucho al tipo de persona que seas. Mm, Yo toda la vida he funcionado muy bien bajo presión. Sí que es cierto que luego yo tuve mucha culpa al final del proceso porque noté que podía haber dado mucho más y mm, eso me hizo que hiciera una cantidad ingente de horas, o sea, de estudio, de repasos, de todo esto, que hizo que de forma consciente e inconsciente, a través de esta culpa, me apartara todo tipo de vida social, dejara de claro, entrenar, pero aunque quisiera entrenar no podía entrenar, mi cabeza no me dejaba entrenar sí. y todo esto es lo que a mí me hizo ir vamos, como un cohete al final, ¿sabes? Sí, eso para acabar, era lo último que tenía apuntado. Sí. ¿Alguna locura que hiciste? No recomendable, pero ya entramos en off topic, locura que hiciste antes del examen. A ver, es que están las locuras buenas y las locuras malas, ¿no? Lo que digo yo. La locura mala es lo que acabo de decir. La locura mala es que por una mala Desequilibrar. planificación del estudio o una mala gestión emocional durante el proceso, tú al final acabes con tal ansiedad Hmm, que no tengas ni tiempo mental, ni ganas, ni que te apetezca tener vida social, hmm. entrenamiento, que todo eso es lo que hace que te equilibre como persona. Entonces, cuando pierdes esto, te desequilibras. Entonces, es una locura mala. Locura buena, pues bueno, de hecho lo comenté ya en su día, pero yo, de hecho con los años he visto que ahora te lo comentaré que te interesará, pero yo básicamente lo que hacía era estudiar con un doble que se llamaba un canal de YouTube que era Merve, MRV, ¿vale? Sí. Y ese canal lo que hace básicamente es hacer directos y vídeos de sesiones de estudio Pomodoro Sí. de diferentes tiempos, 25-10, 50-10. Ah, vale, sí, sí, lo estoy viendo aquí. Sí, 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 sí. Vale, pues o sea, triunfa muchísimo porque un spot ahí, una imagen súper Hmm, relajante en el que sí, vas sí. estudiando con él, tienes un momento de break, tienes sonidos de lluvia de fondo. Pues todo eso a mí me ayudaba muchísimo a mantenerme atento porque era como que tenía una persona delante. Y yo llegué a hacer 2 tandas de 4 horas el mismo día de Pomodoro, es decir, 8 horas estudiando literalmente efectivas. O sea, efectivas, no estamos hablando de 8 horas de envío el móvil y Sí, tal. sí, sí, sí. Lo gracioso de todo esto es que yo con el tiempo vi el típico vídeo este de Science ahí americano, de Sí, estudio, sí. técnicas de estudio y todo esto, y era cómo podía estudiar mejor una persona con déficit de atención y todo esto, ¿no? O Sí. sea, a mí me pasaba mucho porque soy una persona que me centro muy poco, que tengo muy poca atención sobre las cosas, y literalmente las 4 conclusiones del vídeo, es que me acuerdo de las 4 conclusiones además, representaban literalmente lo que hacía yo con este vídeo. Uno era generar, bueno, lo de la emergencia, fechas límite Sí. y momentos de 2 horas en el que tienes que hacer esta tarea, que Mm, esto lo tenía porque iba apurado. Pomodoro, que lo hacía este vídeo también,
estudiar con un doble, que era este caso, Sí, y luego el otro, ¿cuál era? Que ahora no me acuerdo. ¿Cuál era el otro? Buah. Es que me acuerdo que había como 4 sí, sí, conclusiones sí, sí. que eran literalmente Igual tiempos de esto por descanso o escribir. algo así, o no tiene nada que No ver. me acuerdo ahora, lo podría, pero bueno, la cuestión Sí. está en que estas conclusiones que sacaba el vídeo era, ostras, pues si literalmente, o sea, literalmente es lo que yo, la atención que yo generaba con este vídeo venía de, o sea, venía de ahí. Mm. Estaba haciendo algo que sin saber era científico. No, no, la verdad Sí, sí, que, sí. que está genial. Creo que lo que has dicho, incluso si te queda más tiempo, igual nos está escuchando gente que va al año que viene a opositar. Creo que el ponerse un objetivo para cada pomodoro está muy bien, es decir, sesión de estudio de 2 horas, objetivo, aprenderme este tema y empezar esta primera parte del supuesto, por ejemplo. Ir con un objetivo va mucho mejor que me ponga a hacer pomodoro y ya me voy organizando sobre la marcha. El segundo punto, algo que yo complementaba, aparte de lo que has dicho, hacía cosas similares, pero tenía como un binomio, un trinomio de opositores. O sea, teníamos un pequeño grupo y era una forma de rendirse cuentas. Cuando hacíamos una sesión de estudio, no estamos en físico, pero yo sí que iba a la biblioteca, igual acabamos, nos decíamos, hoy nos toca, no sé, bloque 5 temas. Al final de la mañana me he visto estos 3 temas. Te voy a explicar con mis palabras las ideas principales. Tú dame también feedback a ver si me he dejado algo o me puedes complementar algo. Y así fue como un motor que creo que nos vino muy bien. Y en cuanto a locuras, bueno, lo he dicho muchas veces, estuve como 3 semanas cada día haciendo un simulacro de 2 horas, después de comer, además. De nuevo, no es recomendable, pero hay que conocerse. A mí me vino bien, también trabajo bien bajo presión. Y luego tuve la suerte de tener 5 o 6 días antes del examen de exposición y esos 5 o 6 días creo que ha sido pues las horas condensadas que más he comunicado y más expuesto que en mi vida. O sea, Te iba a era... preguntar, digo, la locura respecto a la exposición no fue parecida, porque la mía fue parecida, o sea, Sí, 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 ya 100 no veces. tenía ganas de más, venga, una más. Y me imaginaba como un rinde, decir, aquí se rinde, tolerancia al aburrimiento, venga, una más. Y bueno, la verdad que fue bien, pero lo que hemos dicho, estos son locuras, que cada uno equilibre, individualice, a ver cómo lo lleva. No hace falta hacer estas locuras para probar, pero bueno, queríamos también Sobre acabar un poco todo, así off topic. sí, no, pero sobre todo hay que quede claro que una de las locuras que más me arrepiento fue la de que no de cortar mi vida social Sí, sí, sí. y del entrenamiento, pero porque no tenía tiempo, porque iba con urgencia y porque tenía esa culpa. Entonces esto, en el momento que Mm. te pase, ya no merece la pena el proceso, en mi No, no opinión. merece la pena y como está, siempre está ese porcentaje en las oposiciones de educación de azar, de cosas que no puedes controlar, de méritos, que igual has dejado un trabajo o has dejado tu vida social y de repente no aparece ese resultado que buscas, entonces equilibrio porque tampoco lo puedes controlar todo al 100%. Lo dicho, Pablo, un placer como siempre. Muchísimas gracias por venir aquí. En este momento, pues creo que ya nos hemos reunido varias veces, pero creo que va a servir bastante. Consejos de recta final. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Por mi parte, gracias y nada, tío. Muchas gracias, de verdad. Nada, decir que ya me he acordado del cuarto ítem Ah, este que vale, te eso. comenté, que era, que era estudiar en un sitio diferente al que estás acostumbrado, que también lo hice, Ah, que me mira. fui al comedor en la recta final. Sí. Y bueno, esto era que me estaba riendo porque era como que me acordaba en ese momento y lo tenía que soltar. Y nada, decir lo último, pues que esta recta final es normal que la gente esté agobiada, es normal que tenga ansiedad, que intente llevarlo lo mejor que pueda con herramientas que hoy en día están a la orden del día para gestionar todo esto, que el fin de semana tengan un día para ellos, que se acerquen a las pruebas específicas de la oposición, que no divaguen, sino que vayan al grano ya en cuanto a simulacros, en cuanto a exposición. Sí que es verdad que hay habilidades que aún les da tiempo mejorar, como hemos hablado durante el podcast, y que, aunque parezca mentira, en el tiempo en el que están aún se puede hacer bastante. Fue nuestro caso, lo estamos contando, y simplemente esto, que se imaginen de aquí 2 o 3 meses, en verano, que todo esto que están pasando ahora simplemente es que ni se acordarán. Entonces es aguantar, resistir un poco, dar lo mejor, lo que está dentro de tu control, y a partir de ahí todo lo demás pues vendrá lo que tenga que venir. Y nada, un Eso es. placer evidentemente estar aquí otra vez contigo y espero que no sea la última. Eso es. No lo he dicho, pero ya sabéis que tenéis que también participó Paolo, el curso de exposición, por si queréis ese añadido, ese valor en cuanto a elementos diferentes de exposición, el guión editable que hemos puesto recientemente, lo tenéis en el comentario fijado y estamos a podcast diario, así que nos vemos mañana. Un abrazo.